Buenos días, viernes, todo ready para arrancar el fin de semana aquí en Assen, una pista que me trae muy buenos recuerdos, así que al lío. Team member and one family. No os había dicho nada hoy viernes, estoy cao, cuadrado. La verdad es que creo que habéis visto, he pegado una volada guapa. Error mío al 100% porque he entrado un pelín colado y he bloqueado con el freno trasero y he salido disparado. Tengo las cervicales y la espalda, el coxis un poco tocado, pero nada grave. Así que he acabado ahora en Diva y me voy a cenar, que han llegado unos colegas aquí, así que nos vamos todos a cenar. Y mañana será otro día, hoy voy a dormir plano. Chao.
ver, ya hemos salido con la preocupación de saber si Aleix estaba bien o no, y luego al final no arranca la moto, un problema con el depósito, al final sale tirando todo el mundo. El tiempo que ha hecho Aleix es increíble, pero hemos perdido la oportunidad de estar en primera fila porque realmente Aleix iba rápido. Ahora carrera, evidentemente carrera ahora, estamos en una posición bastante buena, ideal, segunda fila, buena salida, y Aleix estará ahí, no va a soltar el trozo seguro. Vamos a dar guerra. Estamos ready para la sprint race, tenemos ritmo, P5, gas a fondo. No sé cómo va a ir la carrera, pero todos aquí apoyando a Aleix, lo va a hacer bien seguro, es el mejor. Aquí estamos en el camión de Ixon. Hoy Aleix ha tenido una caída en la sprint race. Tenemos aquí el mono que hemos recuperado, en este caso no es reparable dado la fuerza de la caída, pero normalmente a veces lo podemos reparar. En este caso, mono nuevo para mañana. Bueno, ya ha sido un poquito un día complicado porque Aleix ha caído y hemos tenido que hacer pruebas a ver cómo tenía la lesión y bueno, el resultado está en que se ha hecho una fisura en la base del quinto meta, que es en la mano, y vamos a tratarlo para ver si podemos solucionar esto para mañana, para que pueda salir y pueda dar gas. La verdad que es una lesión complicada en el sentido que es su mano que da gas, que es muy importante para el pilotaje. Sabiendo cómo es él, seguro que se va a intentar y lo daremos todo para que se pueda hacer. Vaya día. Entre la caída del viernes y la de hoy, vaya fin de semana. No estoy yendo mal, la verdad es que estamos siendo competitivos, quintos en parrilla y en carrera estaba ahí luchando por la quinta posición, pero intentar pasar a Dish en la última chicane se me ha cerrado la dirección muy rápido y la verdad es que me he hecho bastante daño. Tengo la espalda y las cervicales destrozadas, me he fisurado el quinto metatarso de la mano y me duele muchísimo, no puedo cerrar la mano. Mañana será casi imposible, pero voy a intentar a ver si infiltrándonos o no sé, a ver si el equipo médico del Mundial hace magia. He corrido ya el año pasado con varias lesiones y me duele todo el cuerpo, pero bueno, para hoy no voy a decir que no. Mañana siempre estamos a tiempo de no correr, así que lo voy a intentar y nada, voy a cenar y a descansar, que estoy cao. Chao. Bueno, estoy aquí medio lesionado y he llegado al box que he desintegrado la moto. Mis mecánicos son las 9 de la noche y siguen currando y se han reído de mí porque en el 2022, cuando estábamos jugando el campeonato, llegué a Silverstone con el pelo este pollo zumbao que me hice,
me caí, me desintegré los 2 tobillos y a partir de ahí perdimos la opción de luchar por el título. Y me dijeron, no te lo vuelvas a hacer. Y con mis hijos, que siempre, ya sabéis cómo soy, me divierto, me lo he vuelto a hacer. ¿Y qué ha pasado? Que me he vuelto a desintegrar vivo. Así que mañana, para quitar el malfario, se me ha ocurrido que me voy a rapar, a tomar por... Y David, el colega a la mano derecha de Rins, que ya lo veis, que de aquí no va muy sobrado, tiene la máquina... Tiene la máquina y va a hacer los honores de quitar esta mierda que me he hecho en la cabeza. Piensa que el que a veces está ejecutada soy yo, no se lo pases por las cejas, David. Buah, Robert supervisando, ¿eh? Alex le ha dicho, quiero como tú. En el peor de los casos cogemos la Gillette y nos dejamos como el Buda Aitor. Ya no se lo volverá a hacer. A ver, Albert. Eso está claro. Albert tiene muchos pilotos mejores que yo, pero tan zumbado como yo soy el único y nunca va a tener otro igual, así que, bueno, de todo... Lo echaremos de menos. Está hablando con ellos. ¿Por qué pasa eso? Tu sí que estàs calma. T'estimo. Digues adeu al videoblog. Digues adeu. Adeu. ¿Y el Max y la mía? Lo voy a cenar. Si va rápido. Bueno, hasta aquí el videoblog de Holanda, hasta aquí mi gran premio. Me he despertado con mucho dolor, tengo la mano muy hinchada. Charter me ha dicho que era imposible que lo intentara, aún así me he querido intentar infiltrar, pero he ido al box y es que no me puedo poner ni el guante, no puedo ni cerrar la mano, así que realmente subirme a la MotoGP y pilotar es imposible, no puedo ni coger el scooter. En 8 años nunca me he perdido una carrera, me siento muy triste y frustrado porque en 8 años que llevo en Aprilia jamás me he perdido un gran premio. Pero me voy pitando para casa para hacer súper inductiva a bloque, intentar que la fractura del quinto metatarso suelde lo mejor que se pueda en estos 4 días y viajar a última hora a Alemania a ver si me puedo subir a la moto Sachsenring. Nos vemos pronto, adiós. Hola a todos, aquí Alex al aparato. Habéis visto el videoblog de Crashen. Bueno, ya sabéis cómo soy en las redes sociales, que no solo siempre se enseña lo bonito. Fue un fin de semana muy complicado, un fin de semana que era una de mis pistas favoritas, donde iba con muchas esperanzas de luchar por el podium y fui rápido todo el fin de semana, pero las 2 caídas me destrozaron vivo físicamente. Por eso digo que también hay que enseñar la parte negativa. Hubo un momento que pensé, vaya mierda de videoblog, vaya caídas, tal, no, pero forma parte de nuestro deporte, no todo es tan bonito, así que espero que de otra manera, no ha sido tan bonito como por ejemplo el último de Barcelona, pero lo hayáis disfrutado y habéis visto que también hay momentos complicados. Me he rapado para quitarme el malfario porque mi equipo se reía de mí, así que a ver si se me va el malfario. Y nada, ahora vengo de rehabilitación, entreno un poquito con la bici ya primer día, es miércoles por la tarde, he hecho súper inductiva todo lo que he podido estos 3 días, me duele mucho, no puedo cerrar bien y no sé cómo voy a coger el manillar de la MotoGP. Los médicos dicen que al final está la mano rota, el quinto meta, la fractura es bastante grande, entonces es prácticamente imposible que pueda pilotar al máximo nivel. Pero no hay riesgo de que se desplace, así que solo es cuestión de dolor, lo voy a intentar a tope y siempre estás a tiempo de parar, pero lo quiero intentar, así que mañana por la mañana voy a viajar y lo voy a intentar. Y nada, también contento de cómo habéis visto las noticias de última hora, que al final del año que viene me uniré a KRC como piloto de pruebas. Ha habido mucha gente, muchos comentarios que me han dicho, hombre, tan capitano, y ahora te vas, tal. Al final yo creo que lo he dado todo durante 8 temporadas con Aprilia, ellos me lo han dado todo a mí, pero yo también a ellos he trabajado mucho, les he cogido desde abajo del todo y les he llevado con todo mi corazón, con todo mi trabajo hasta arriba. El año que viene van a tener uno de los mejores pilotos del mundo para luchar por el Mundial. Tengo la sensación de que mi etapa ahí ha terminado, que ha acabado, estoy muy feliz. Ellos obviamente que querían que yo siguiera ahí, pero también tienen a Lorenzo Savadori, que ya es un piloto de pruebas que lo está haciendo muy bien con ellos, que con nosotros ahora básicamente, que había ya renovado. Así que está bien lo que bien acaba. A nivel de motivación me apetece mucho empezar un proyecto nuevo y algo tan motivante como ir a una de las mejores marcas de la historia en un momento complicado para ellos, para ayudarles a salir de abajo. Así que esta ha sido mi decisión y voy a trabajar duro para
para volver a ayudarles a llegar arriba y ojalá que el año que viene Aprilia pueda ganar el Mundial con Jorge, porque eso es lo que deseo, porque seguiré siendo el capitano toda la vida. Así que me despido de vosotros, me voy a hacer la maleta y para el aeropuerto, que mañana por la mañana vuelo para Alemania y vamos a intentarlo a tope. Hasta luego, adiós. Just